servicio. Vamos a tomar la palabra del Señor Jesucristo, la palabra de Dios en el libro de San Mateo. El libro de San Mateo, el capítulo número 2. El título del sermón: oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. San Mateo capítulo 2, verso 1. La visita de los magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en oriente y venimos a adorar. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces el rey Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, haciéndomelo saber, para que yo también vaya y adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron en muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Oro, incienso y mirra es el tema de predicación en esta tarde. Soberano Dios, te damos gracias, Señor Jesucristo, por la palabra y el consejo divino que tú nos extiendes a nosotros, Señor. La palabra tuya sea de bendición para nuestro corazón, para nuestra vida, Señor. Te pido, mi Padre Celestial, que esta palabra edifique el conocimiento espiritual, el fundamento de doctrina de nuestra vida, nos acerque cada día más a ti para adorarte, para amarte con todo nuestro corazón y servirte como Dios y Señor de nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, creyendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Tomen asiento, por favor. Un saludo cordial a través de las redes también, en nuestra página oficial Ian Jesús Lago Agrio Central Oficial. Amén. Gracias al Señor. El libro de Mateo es el primer evangelio canónico. Eso es la palabra canon, quiere decir que ha sido medido por la dirección del Espíritu Santo, y se encuentra que es el primer evangelio para la vida y obra de Cristo Jesús. El evangelio de San Mateo describe al Señor Jesús como rey. Y en esta parte es un mérito del escritor Mateo presentarnos la visita de los magos. En este capítulo número 2, el término magos no es como los magos que tienden a aparecer en los circos, en los espectáculos teatrales. No, Señor. Los magos que aquí está hablando son estudiosos de los astros. En tiempos antiguos, a los que estudian los astros, el firmamento, se le llamaba magos. Y estos magos de Oriente son investigadores en los astros que vienen de la antigua Persia, el gran imperio persa. Ellos son los magos de Oriente. En la actualidad, la Persia actual se llama Irán. Irán es la Persia antigua, para tener una referencia del campo
logístico y geográfico de cómo se dieron las cosas. Entonces determinamos primero las visitas de los magos. Vienen de Persia y también de la comitiva de la misma Babilonia, la antigua Babilonia del mundo antiguo, donde los estudios que se hacían sobre los astros, y al hacer estos estudios los describían. Ellos, estudiando a los profetas de Israel, miraron las profecías de Isaías y se dirigieron por estas profecías hacia Jerusalén, y exactamente la ciudad de Belén, para contemplar el nacimiento del nuevo rey de Israel. Había que caminar alrededor de más de 1700 kilómetros desde el punto de origen en Babilonia o Persia para llegar a las tierras de Israel. Eso demandaba aproximadamente unos 70 días de caminatas en aquellos caminantes o diligencias que promediaban 20 kilómetros caminando diariamente. Entonces lo hacían en 70, 80 días de viaje, y que una comitiva de esa naturaleza se viene hacia Jerusalén a buscar el nacimiento del nuevo rey de Israel. Eso es determinante para el mundo de aquel entonces y para nosotros también. ¿Por qué? Porque aquí el escritor está acercando a un mundo gentil, no judío, cerca del nacimiento de Jesús. Los magos no son israelitas puros. Los magos de Persia y de Babilonia, como delegación de reyes que venían a contemplar el nacimiento de un nuevo rey, estas delegaciones, estos protocolos diplomáticos antiguos, ellos suscribían con su presencia el nacimiento de un nuevo rey y de su reino. Eso es lo que estamos tomando lectura en el capítulo número 2. Creo que para la expansión del Evangelio del Reino de Dios en este tiempo, el compromiso de los jóvenes en la expansión del Reino de Dios y el Evangelio de Jesucristo y su nombre, es necesario aprender a interpretar los textos bíblicos y a conocer sobre el nacimiento del Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Amén. Es necesario que para enseñar el Evangelio del Señor Jesús también debemos conocer y citar por la palabra de Dios el nacimiento de Jesús, el Cristo. Los seguidores cristianos tenemos que datar el tiempo del nacimiento del Señor Jesús cuando son llamados a preguntarles al pueblo cristiano evangélico: tú hablas mucho de Cristo Jesús, dime el día o el año del nacimiento de Jesús. Algunos responden generalmente que Él nace en el año 0, pero eso es verdad a través del tiempo y a través de los datos históricos, y la respuesta es no. Él nace en los años 6, 4 antes de la era cristiana, antes del año 0 de nosotros. Es el año 6, el año 4, el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque está este dato relacionado al gobierno de Herodes y al censo que Herodes hizo en esas fechas, convocando al pueblo de Israel para que se censen, den sus datos personales, cada uno en su lugar donde nació. Por eso los padres del Señor Jesús en esta tierra, como es José, y su madre, que es María, vienen del norte de Israel, que es Nazaret, vienen al sur, que es Judá. ¿Por qué? Porque ellos son de la tribu de Judá. Ellos vienen al censo a su sector, a su lugar donde ellos nacieron. Vienen a Judá. Y en la ciudad de Judá, entonces, o en la región de Judá, la ciudad de Jerusalén y la ciudad de Belén, con exactitud Belén será el lugar del nacimiento del niño Jesús. ¿Qué año? Aproximadamente año 6 y año 4. Por eso el año de la muerte de Jesús tampoco es el año 33, como se escucha o se canta. Fue en el año 33 que pasó la muerte de Cristo Jesús. No, porque si usted toma los 6 y los 4 años antes de Cristo, Jesús muere aproximadamente por el año 27 de la era cristiana. Son datos que usted tiene que guardarlos,
que escribirlos, anótelos allí en su Biblia y guárdelos como conocimiento. Cuando le pregunten por la fe, entonces usted tiene que responder positivamente y conocimiento. Amén. Eso le hace dejar de ser fanático y pasar a ser un hombre de fe, una mujer de fe. El hombre y la mujer que viven el fanatismo religioso sigue las cosas de la religiosidad, pero no da respuesta alguna a las preguntas que la sociedad le hace, evidentemente porque quieren aprender, y quieren aprender de un seguidor de Cristo. Un discípulo seguidor de Cristo llamado cristiano debe conocer cuándo nació el Salvador del mundo. Y el Salvador del mundo, el Cristo, nace en Belén de Judea aproximadamente entre el año 6 y 4 antes de nuestra era cristiana. Sin embargo, el nacimiento de Cristo Jesús rompe con la historia de la humanidad en épocas que se llaman antes de Cristo y después de Cristo. Esto señala que el Cristo Jesús no es un mito, no es un cuento, no es una historieta, es historia real. Porque si la historia cita antes de Cristo y después de Cristo, es porque la historia reconoce que Jesús el Cristo nació en esta tierra. ¿Quién le da la gloria, la honra y la alabanza y la adoración al Señor? Porque la iglesia tiene un Cristo poderoso, un Cristo histórico y no solo mitológico, religioso, de la tradición, de las costumbres, no, sino que es un Cristo real en medio de la sociedad. Bendito sea el nombre del Señor. Luego tomamos los datos de Mateo capítulo 2 y nos encontramos con la terminología magos, y a la palabra magos les ponemos estudiosos, hombres de ciencia, hombres que estudiaban los astros, la astrología, no como algo místico, sino como deseos de estudiar los astros para indagar en ellos la relación que tienen con la tierra, los espacios, los tiempos y las épocas. Eso es lo que ellos buscaban. Al moverse una estrella, los datos científicos nos dicen que cuando se mueve una estrella, esa es un cometa, que así lo llama la ciencia, y estos se mueven de tiempo en tiempo. La ciencia lo registra y la Biblia lo registra, que se mueve una estrella y que se posa sobre Belén, y que cuando se posa sobre la aldea, allí donde está el nacimiento de Jesús, en esa cueva donde tienen unos animales, hay un pesebre, nace Jesús y está él allí. Y la estrella brillando, los ángeles que dicen: felicidad a la tierra, bienaventurados los hombres, porque hoy ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que es el Cristo Jesús. ¿Quién tiene alabanzas para él? Al nombre de Jesús la gloria. Santo es el nombre del Señor. Para poner por el suelo todas las ideas mitológicas y de tradiciones religiosas que quieren decirnos que el Cristo Jesús no es realidad, aquí viene otro dato importante del biógrafo Mateo. Cuando digo un biógrafo es un escritor de la vida y de la obra de un gran personaje. Mateo escribe la vida y obra de Jesús el Cristo, y lo escribe con datos: donde nace, quién es su padre, quién es su madre, dónde él vive. Todos esos datos están aquí. Pero por sobre todo, Mateo nos registra la referencia histórica y coloca aquí el rey Herodes. Este rey Herodes, póngale allí en sus documentos, por favor, en su Biblia, es Herodes el tetrarca, llamado así Herodes el Viejo. Este Herodes el tetrarca fundó la dinastía de los Herodes: Herodes Antipas y Herodes Agripas. Herodes Antipas, su hijo, y Herodes Agripas, su nieto. La dinastía de los Herodes gobernaron a Israel. ¿Eran israelitas? No. Idumenos, eran de otro pueblo, no eran israelitas. Pero los romanos tomaron a Herodes el tetrarca y lo tomaron para declararlo rey de los israelitas y que gobierne a los israelitas en nombre de Roma, el imperio. Este Herodes era un Herodes
que tenía como desempeño en su función como rey, era arquitecto, ingenioso en la construcción, al punto que levanta para congratularse con el pueblo de Israel. ¿Sabe qué le levanta? El gran templo de Jerusalén. Poned allí, el que construyó reformando al templo de Jerusalén, que había sido primero por el rey Salomón, cuando lo reforma, Herodes el tetrarca toma el espacio del templo y lo vuelve una ciudadela más grande y más hermosa, y la vuelve a esta ciudadela una ciudad que llamaba mucho la atención. Incluso allí estaba lo que se llamaba la ciudad de David y la ciudad de Jerusalén, hermosa. Y el templo de Jerusalén era un templo muy majestuoso para aquellos días. Él es el que construye ese gran templo, y que la dinastía de los Herodes toman un espacio de 48 años y no terminan de construir el gran templo de Jerusalén. Viene Tito de los ejércitos romanos en el año 70 y lo destruye al gran templo de Jerusalén. Solo en la actualidad nos quedan el muro de los lamentos, que es el espacio en el cual se ve lo majestuoso que fue en su tiempo el gran templo de Jerusalén. Todos estos datos nos hacen conocer mejor la historia y hablar de un Cristo Jesús real. Herodes el tetrarca, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Subraye la palabra adorarle. Los hombres de ciencia y estudio del conocimiento de los astros, llamados los magos, vienen exclusivamente a conocer al nuevo rey de Israel, y vienen con un objetivo claro: vienen a adorarle. Aún para los paganos, colocar la palabra adorar representa: nosotros reconocemos que Él es un Dios y por eso venimos a adorarle. Los libros suyos hebreos nos enseñan que el que nace es su rey, y nosotros venimos a adorarle. Bendito sea el Señor, santo es su nombre. Hay que recordar, y escríbalo esto por puntos muy importantes, que los libros proféticos de Israel, a un rey que Dios le permitió gobernar de Persia, llamado Ciro de Persia, fue bastante benevolente con el pueblo de Israel, porque él es quien, después de que los de Babilonia conquistan en el año 586 antes de Cristo, lo conquistan a las tierras de Israel. 586 antes de Cristo conquistan, se llevan a los jóvenes príncipes de Israel, pasan 70 años allá en Babilonia y van de regreso después de 70 años a levantar a su ciudad quemada, derribada y todo. Ciro de Persia es el que dice: yo envío a estos israelitas, Esdras y Nehemías, que vayan y construyan su gran templo. ¿Quién lo hizo? Ciro de Persia. Si usted junta estos datos importantes que le estoy dando, Ciro de Persia es el que dice: israelitas, vuelvan a su territorio y levanten su templo. Y aquí, cuando está naciendo Jesús, vienen magos de Oriente llamados los persas y los de Babilonia. Son paganos, pero vienen a adorarle al que nace. ¿Qué significa eso? ¡Qué revelación tan grande que Dios nos concede a través de su palabra! Es el acercamiento de Dios al mundo gentil. Él quiere que todos seamos salvos. Él quiere que todos seamos salvos. Procedamos al arrepentimiento. ¿Quién tiene alabanzas para el Señor? Bendito sea el nombre glorioso de Jesús. Lo que llama mucho la atención también es que el libro del escritor Mateo es un israelita puro. Para él es muy difícil acercar a un mundo gentil a las promesas de Israel, pero Dios, que le está dando la revelación, le dice: escribe sobre los magos, escribe que esta delegación internacional viene el día del nacimiento de Jesús, escríbelo, ponlo allí,
para que los pueblos del mundo se regocijen en el día del nacimiento de Cristo Jesús, que Él no viene solo por su pueblo Israel, que Él viene a salvar a toda la humanidad. Que lo conozca el mundo, que lo conozca el mundo, que se expanda por todo el mundo el conocimiento que el mundo tiene Salvador en medio de una crisis política, de países, de necesidad, de hambre, de todo lo que está pasando actualmente en el siglo XXI. Hay una promesa a través del capítulo número 2 que Dios quiere acercar a los gentiles y salvarlos. Para eso es el evangelio y la gracia salvadora de Jesucristo. Ese es el motivo por el cual se predica el evangelio, se enseña el evangelio, y ellos vienen con la sola disposición de entregarle unos presentes al Rey de Israel. Vienen a adorarlo a Él. Los elementos que acabáis de leer conmigo, que cuando esta delegación interactúa con el rey Herodes y le dice: Rey Herodes, hemos venido a adorar al que nace, pasan primero por el palacio porque es el rey. Ellos presumen que es el hijo primogénito que va a tomar el reinado de él, o que le están haciendo un nuevo niño en la familia del rey Herodes. Quieren adorarlo, pero se da cuenta que Herodes no tiene ningún nacimiento. Ellos se ponen atentos a eso y dice: y si no es en la casa del rey, entonces ¿dónde es que nace el rey? Si no nace en este gran palacio, ¿dónde nace el rey? Y lo más tremendo es que en esos días Jerusalén estaba de fiesta, y las fiestas hacían que los mesones o la hotelería de ese entonces, llamémoslo así, las hostales estén totalmente llenas, las casas de asistencia están llenas, y estaba José y María que venían para empadronarse en el censo, pero el estado de María que venía era ya de que nacía su hijo, y estaban preguntando: denme por favor posada, queremos una posada. Y sabe que le decía a la gente: no hay posada aquí, acá todo está lleno. Jesús antes de nacer estaba siendo negado un espacio para que Él nace, pero no interesa. La Biblia dice que Él de su riqueza nos enriqueció a todos que estábamos en la pobreza y en la miseria. El grande dueño de todo venía a este mundo y nadie lo conocía para darle un espacio de lo que Él es de Él, le pertenece a Él. Le negaron los espacios, dijeron: no hay espacio, no tenemos aquí lugar. Alguien quizás amable en ese sentido dice: tengo un establo, tengo unos animales allí, en ese lugar, posada allí, pero van a ser mi hijo. Pues haced lo que ahí nazcas tu hijo, porque no hay lugar donde más posar ustedes. No importa, el establo se llenó de la grandeza que hoy representa para todo el mundo. El pesebre tomó la grandeza del Dios verdadero, único y maravilloso, que nació con dolores de parto en María, la doncella que habías recibido el mensaje del ángel: y de ti nacerá el santo ser que será llamado el Salvador del mundo. Bendito sea el Señor. Ella dijo: ¿cómo será esto, ya que no conozco a mi marido, a mi esposo? Estoy dado en matrimonio para él, pero no hemos celebrado la ceremonia nupcial. Eso, ¿cómo voy a quedar en estado de embarazo? Y el ángel le dice: el Espíritu Santo de Dios te cubrirá, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La palabra será llamado es porque Él es el Dios manifestado en carne. Es el Espíritu Santo que viene a este mundo y toma el velo de carne y nace, y el santo ser que nace se llama Jesús el Cristo. Den aplausos para Él. A su nombre la gloria, la alabanza y la adoración. Bendito es su nombre. Qué hermoso que se da todo esto. Una ciudad pequeña entre las ciudades importantes de los hijos de Jacob, que son los descendientes de Jacob, y una tribu de ellas es la tribu de Judá, y en esa tribu de Judá tenía la representación de león, el león de la tribu de Judá, y en esta tipología nace Jesús, el león de la tribu de Judá. El león representa entre los animales el rey de la naturaleza en los animales, pero el león representa en las figuras bíblicas y la literatura bíblica, representa rey. Si es un rey, hay que entregarle presentes.
cuando ellos llegan y dicen, no es en el palacio, no hay que dejar estos tesoros que tenemos. Quiero decirle que la visita de estos magos o hombres de ciencia y reyes que vinieron no es una delegación pequeña, es una delegación que los estudiosos asumen que posiblemente sobrepasaban 70 o 100 personas. Ya una delegación de esa naturaleza se sorprende una ciudad. El rey se sorprendió, así lo está leyendo. Eran dignatarios. Cuando usted ve la posesión de un nuevo presidente, se mueven los presidentes de las naciones vecinas. Cuando se va a colocar un nuevo rey, a posesionar un nuevo rey, los reyes vienen a visitarlo porque con su presencia certifican el gobierno de él. ¿Qué es lo que estamos leyendo aquí? Cuando nació Jesús, estos reyes de ese antiguo mundo de Babilonia y de la Persia dijeron, si van a ser un rey, pues nosotros tenemos que estar presentes. Si van a ser un nuevo rey, nosotros tenemos que conocerlo para conocer el proyecto de su reino. Y si nosotros lo vamos a ver, el nacimiento de ese nuevo rey, tenemos que llevarle regalos. Aleluya. Oro, incienso y mirra. ¿Por qué? ¿Por qué oro, incienso y mirra? Llegaron y dijeron, ¿y ahora dónde nace? Y siguieron mirando a la estrella y dijeron, ahí se posó, se quedó quieta, mirá. Y ellos entendían porque eran estudiosos del cosmos, del firmamento, del universo. Y dijeron, mirá, está haciendo luz sobre esa cueva, esa cabaña, ese establo. Y la luz era fuerte, fuerte. Y los pastores alrededor, los animalitos allí, había fiesta. En los cielos los ángeles alabando y diciendo, bienaventurados en la tierra, paz en la tierra para con los hombres, porque hoy ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador que es Cristo Jesús el Señor. Bendito es su nombre. Y esta delegación, toda esta delegación llega ahí a ese establo. Mírelo usted conmigo en esta tarde en el nombre del Señor. Alrededor de ellos viene mucha gente de Israel y dice, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Sabe qué está pasando? El nacimiento de Jesús nunca fue escondido. El nacimiento de Jesús fue una enseñanza que se expandió como el evangelio para todo lugar, para toda parte. El evangelio del Señor Jesús no se queda en cuatro paredes, se expande, se extiende. Y ese es el compromiso de los nuevos evangelizadores de este tiempo, expandir el evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Estaban haciendo el Señor y llega la delegación de estos gentiles persas y de Babilonia y están allí y lo quedan mirando al niño Jesús en el pesebre. Se sorprenden de su rostro, de su brillo. ¿Sabe por qué le digo de su rostro, de su brillo? Porque Jesús, aún naciendo, resplandecía como lo que es el Dios verdadero y la vida eterna. Resplandecía como lo que Él es, el santo. Toda la gloria de Dios estaba allí, en ese cuerpo pequeño de un bebé, pero que estaba haciendo la ofrenda del Dios eterno para el mundo, que era la ofrenda de Él mismo viniendo al mundo para salvar al hombre del pecado. Qué hermoso momento, qué histórico momento que Mateo lo registra. Mateo es el escritor para su pueblo Israel, para los judíos puros. Mateo tiene que escribir que tiene rey, por eso se escribe la visita de los magos y de los reyes de Oriente. Él está diciendo, nace para mi pueblo mi verdadero rey. Tenemos rey, está diciendo Mateo. Se está poniendo el pueblo alegre y contento como nosotros en esta tarde, bendito Dios. Pero aquí descifremos los elementos: oro, incienso y mirra. Cuando lo ven al niño Jesús, esta corte de reyes y magos estudiosos dicen, entregadle lo que hemos traído. Recuerden que los padres del Señor Jesús, de oficio carpintero, y María eran de escasos niveles económicos. Habían venido caminando desde la zona norte de Nazaret al sur. Entonces eso demandaba de muchos días de viaje y no disponían de la economía. Dios es muy bueno, Él nunca se queda con nada. Él tiene proyectos bien perfectos. Cuando de estos hombres ricos y poderosos reyes de Oriente sacan de su tesoro
oro. ¿Sabe para quién es el oro? Para los reyes. El niño que estaba ahí es rey. Pero hay algo más grande. El niño que estaba ahí es rey de reyes, Señor de señores. Dele alabanzas a su nombre. Él es Rey de reyes y Señor de señores. El oro que se está presentando ahí es para el rey, para su gobierno, para que asuma la responsabilidad de su reino. Por eso le dan oro. A los reyes se les da oro como regalo. Los reyes reciben piedras preciosas y en esa piedra preciosa los reyes reciben oro. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo con esto? Que estos reyes de Oriente dicen, este niño que está aquí es rey. Y es el rey de todos nosotros. Es el rey de todos nosotros. Es el rey de Israel y es el rey de todos nosotros. Rey de reyes y Señor de señores. Y su reino no tiene fin. Y si hay un reino que no tiene fin y tiene un rey que no tiene fin, ¿quién es él? Solo Dios no tiene fin. Nadie lo creó y nunca se termina. ¿Quién es? Dios. Dios. Oro, incienso y mirra. Cuando sacaron el incienso, la cueva, el establo, se llenó del olor del incienso. Pero ¿a quién se prende incienso? ¿A quién se le da honores con el incienso? Escríbalo. A Dios. Dios es el que recibe el incienso. Aún en los pueblos paganos como ellos, los magos de Oriente, su incienso es para los dioses. Pero ellos sacan oro como rey y luego comienzan a quemar ahí en la cueva, en el establo, incienso. Y cuando se comienza a quemar incienso, entonces se determina que el niño que está ahí es Dios. El único Dios. Estaba en manifestación de Cristo, de Jesús, del Hijo de Dios. Estaba en manifestación de hijo de María, de hijo de José. Pero le están quemando incienso. Entonces, ¿quién es él? Él es Dios manifestado en carne. Oh soberano Señor, adórelo, adórelo al Rey de reyes, al Señor de señores, al Dios de los dioses. Él es Dios. Se le está quemando incienso. Y María y José están recibiendo esas bendiciones que Dios les está dando. Pero aquí viene el tercer elemento, mirra. ¿Qué es la mirra? ¿Y para qué sirve la mirra? La mirra servía en aquellos días para que alguien, cuando tenía cólicos, malestar en su estómago, producto de llagas internas que tenía, le decían, tú tienes que hacerte un té de mirra y tomar el té de mirra porque te va a hacer un bálsamo en tus llagas de tu estómago. Tus úlceras pueden trabajarse con mirra. Tomaban a la mirra, formaban un bálsamo exterior, y si alguien tenía heridas en su cuerpo y tenía llagas que estaban haciéndole daño en su piel, le hacían unas cremas de mirra y le ponían allí en las llagas, y las llagas y las heridas se curaban. ¿Qué significa la mirra cuando le entregan a Jesús? Ese es el momento más doloroso para María, porque María determina y dice, el oro como rey, el incienso porque Él es Dios, pero la mirra, ¿por qué la mirra? Y ahí es cuando se acuerda María que le dice, tu hijo que nace será para brindarse como ofrenda por el pecado de la humanidad. El pecado comienza como un puntito de alfiler que produce una llaga
insinuante al principio. Así es el pecado. Parece que no te va a hacer daño esa pequeña mentira, esa falta, esa promiscuidad, esa inmoralidad. Y uno dice, lo manejo, sí lo puedo hacer. Pero poco a poco te das cuenta que ese pecado se va volviendo una llaga putrefacta, maloliente, que comienza a emitir un olor nauseabundo y no sabes cómo curar esa llaga del pecado. La Biblia lo narra, que el pecado y su llaga es la lepra. Y para tratar a esa lepra y tratar esa úlcera y tratar esa llaga se necesita la mirra. Y Jesús trae esa mirra para la humanidad. Jesús trae esa mirra para la llaga del pecado. Jesús es esa mirra, ese dolor que iba a vivir María. Dice, tu hijo será traspasado. Isaías declara que Él es el Cordero que fue tomado y que se enmudeció, no dijo nada ante sus trasquiladores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él es la mirra que necesita el mundo. Él es Dios, Él es Rey, pero Él es nuestro Salvador. Oro, incienso y mirra. Es Rey, Dios y Cristo Salvador. Es la mirra que necesita el hombre y la mujer para ser salvo. Es la mirra que necesitamos para las llagas de nuestro pecado. ¿Sabes cómo es la mirra de Cristo? Es la sangre de Jesús. Pero esa mirra tiene que ser triturada, tiene que ser formada en un bálsamo. Y en la cruz del Calvario, la mirra, Jesús fue golpeado, estropeado, botaron toda su agua, toda su sangre, una llaga total hicieron con Él. Pero por su sangre fuimos nosotros limpios y salvos. Alabado sea el nombre de Jesús. Alguien en esta tarde necesita a este Dios, maravilloso Dios, Señor, a este Dios que es Rey y también es el Salvador. Bendito sea el nombre de Jesús. Oro, incienso y mirra son las ofrendas de unos gentiles lejos, que estaban de la ciudadanía de Dios, pero que Cristo aquí los tenía cerca a sus pies. Es lo más claro que podemos ver, los gentiles cerca del Salvador. Bendito sea el nombre de Jesús. En ellos nosotros nos podemos ver cerca de Jesús, porque Dios ama, y dice que la pared que hacía intermedio entre judíos puros y los gentiles griegos ahora se vino abajo, porque de los dos pueblos ha hecho uno solo, llamado la iglesia del Señor. Hoy somos su iglesia, judíos puros, israelitas y gentiles de otros pueblos, de otras etnias. Somos la iglesia y tenemos al mismo Dios, al mismo Señor, al mismo Salvador, al mismo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Y nosotros también cada vez decimos: Señor, sánanos con tu mirra. Él en esta tarde quiere sanar a alguien que esté pasando una enfermedad. La misma mirra, escúchalo bien, es para las enfermedades. En ese libro de Isaías, en Isaías 53 dice: por su llaga fuimos nosotros curados. La mirra de Jesús sana las enfermedades físicas y naturales. Si alguien está necesitado a través de este mensaje por las redes y aquí presente y dice: yo estoy muy enfermo, pastor, y mi problema es exactamente donde trabaja la mirra, al interior del vientre, allí en el estómago, tengo heridas que no me sanan. Pues has llegado bien, porque aquí está la mirra que es Jesús. El bálsamo de Jesús lo necesitas para ser sano. Tienes una enfermedad que nadie te trate, que nadie te va a tratar, que es enfermedad del alma. La mirra de Jesús te va a tratar y te va a ayudar. Pero sí te invito que si vienes, ven con fe. Ven a los pies de Cristo, dobla tu rodilla y dile: Padre, quiero la mirra, que yo necesito ser sano. Alguien enfermo físicamente necesita la sanidad divina, espiritualmente necesitas la sanidad divina, pero Él es
tu rey. Él es el gobierno de Él. Él es tu Dios, el incienso, y Él es la mirra. Oro, incienso y mirra. Levántate ahí donde estás, camina al altar en el nombre de Jesús de Nazaret. Alábalo al Señor. Bendícelo al Señor Jesucristo, dale la gloria y la honra. Camina, ven al altar, sigue llegando, te esperamos, vamos a orar por ti. Amigo, oro, incienso y mirra. Hermana, hermano, oro, incienso y mirra. Necesitas un gobierno en la vida tuya, oro, el Rey de Israel, Jesús. Necesitas un Dios poderoso, santo y glorioso, Jesucristo es Dios, incienso. Necesitas un sanador y salvador, la mirra de Jesús, su sangre poderosa. Dobla rodillas, entra en fe, allá a través de las redes comienza a orar en el nombre de Jesús. Dile: Padre eterno, Señor de la gloria, poderoso Jesús, quiero, Señor, que en esta tarde te manifiestes en mi vida como el Dios maravilloso y santo que es Rey. Eres quien gobiernas y administras mi vida. Sí, Padre celestial. El mismo mensaje del Padre nuestro como oración perfecta dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino, sea tu nombre, venga tu reino sobre nosotros. El reino del Señor venga sobre nosotros. Es un rey. Jesús tiene su reino, su administración sobre nosotros. Pero como Dios dice que la oración llega a la presencia de Dios como el incienso fragante. Quema incienso a Dios, haz oración, haz oración. La oración es el incienso, y al quemar incienso se ora porque Él es Dios. Y terminamos diciendo: estoy enfermo, Señor, sáname, sáname, Señor. Eres la mirra para sanar mis problemas de salud física, material, y sanar de mi pecado y de mi maldad. Sáname, Señor. Por eso podemos decir como iglesia cristiana del nombre de Jesús: oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. La ofrenda permanente al Dios único y soberano Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Que Dios nos bendiga abundantemente. Amén.